Algo que me impresionó de la semana pasada es que él estuvo ejerciendo su ministerio alrededor de 18 meses. Él está predicando y cuando aparece el Señor Jesucristo, entonces él poco después es apresado y queda como un año preso ahí en la cárcel. Y durante ese año y medio él estuvo predicando intensamente acerca del Mesías. Es probable que esto que está escrito aquí por Juan el Evangelista sea algo de lo que él anunciaba. Él sabía que venía del cielo, él sabía que él venía como la luz que alumbra a todo hombre, él sabía todas estas cosas y las estuvo enseñando y predicando hasta el momento en que aparece en el escenario el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que él estuvo predicando y ya al final de su ministerio, entonces anunció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue muy importante ese mensaje. Terminábamos la semana pasada con el versículo 9 que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo recibe grandes personajes en muchos momentos y en muchos lugares y se preparan, ¿verdad?, y hacen una grande fiesta para que esto suceda. Pero precisamente lo que toca ahora, lo que en este momento vamos a revisar, los versículos 10 al 13, nos habla del desprecio que el hombre tuvo hacia la llegada del Creador del universo, del Dios eterno. Y nos dice ahí en la porción, después de que ha comentado aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, entonces dice en los versículos 10 al 13: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Me parece a mí como una especie de resumen del ministerio del Señor Jesucristo. Él llega a un mundo que no lo recibe, que no lo reconoce, un mundo que lo rechaza, un mundo que lo lleva a la crucifixión, si bien estaba profetizado en las Escrituras que así sería. Y vemos también la manera llena de gracia que Dios, en la manera llena de gracia en que Dios responde a este tratado tan indigno de que fue objeto. Y esto impresiona. Al pensar en Juan, me llamó la atención que él fuera ese heraldo que estaba ahí, que iba adelante y que venía anunciando con toda claridad que el Señor Jesucristo estaba ahí, que ya había llegado, pero los hombres lo rechazaron. Esta porción tiene dos partes, podemos decir. La parte en donde los hombres rechazan al Señor Jesucristo y la parte donde el Señor Jesucristo no responde con la ira que Él pudo haber justamente dado respuesta a ese trato, sino que responde con gracia, hermanos, con la gracia magnífica, maravillosa de Dios. La primera parte que nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Allí en el boletín llama la atención que esta es una de las frases más tristes y penosas que existen en las Escrituras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es una frase que expresa la injusticia y la dureza del corazón humano, que rechazó al Dios eterno cuando nos visitó para darnos salvación. Este es uno de los aspectos que impacta en las Escrituras. El mundo no le conoció. A lo suyo vino
Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Conoció, pues es una palabra que significa comprender, saber, entender, tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades, circunstancias de las personas o cosas. Reconocer, percibir una cosa o una persona como distinta a todo lo demás. El mundo no lo conoció. Es de notar que no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El punto más importante que se ve aquí no es tanto el valor de la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece, sino el valor de Él mismo. Él fue despreciado en su persona, Él fue despreciado en su carácter divino, Él fue despreciado como Dios. No les gustó, no lo quisieron cuando lo vieron. Ellos tenían sus propias ideas, pero no lo quisieron cuando lo vieron. El mundo no lo conoció. Estaban bien informados. La palabra de Dios no significa en la palabra de Dios que no lo conoció, es que el Señor llegó con muchas dudas, incertidumbre y dejó un mensaje indefinido de quién era Él. No es así. Si nosotros, es muy amplio todo esto, pero si pudiéramos detenernos, encontraríamos que el pueblo judío a donde el Señor llegó tenía información más que suficiente, más que amplia acerca del Mesías y de su llegada. Si revisamos la historia del pueblo judío, encontramos ahí pues todas las palabras de Moisés. El Señor Jesucristo les dijo: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Los profetas, el libro de Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en muchas formas a los padres por los profetas anunciaron con toda claridad, con extensa claridad, la llegada del Mesías, la necesidad de arrepentirnos y de saber que somos pecadores, pero que venía un Salvador para nosotros. Este mensaje fue escrito por los profetas. El rey David en sus salmos habló y anunció acerca de el Señor y de el placer, el gozo de conocerle y de la bienaventuranza de que Dios no nos llame a cuentas y nos reclame por nuestros pecados por pura gracia. Encontramos en las Escrituras pues que todo el Antiguo Testamento está saturado del mensaje del Mesías, de su venida, de su llegada, del Salvador. Fue perfectamente anunciado. En Hechos 13:27 dice el apóstol Pablo: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Esta era la realidad. Y a veces nos pasa a nosotros igual. Podemos estar leyendo y escuchando mensajes y participando en alguna enseñanza de la palabra de Dios, y a pesar de todo eso no conocer. Ellos tenían este descuido tan enorme, o esta condición tan terrible, de que si bien leían todos los días de reposo las Escrituras, no conocían a Jesús ni entendían las palabras de los profetas que se leen. Qué importante era el mensaje y cuánto descuido existía de parte del pueblo judío y de todos sus dirigentes este mensaje, la atención a este mensaje. Es de llamar también fuertemente la atención de que el mensaje tenía una amplia difusión. Es de llamar la atención que llegaran, como narra en Mateo, los reyes de Oriente o los magos de Oriente, lugares lejanos, a donde de alguna manera la palabra de Dios había llegado, y había llegado el mensaje de que un día nacería el rey de los judíos, el rey del universo, posiblemente de Arabia, de Persia, de Mesopotamia. Pero ellos supieron, el viaje debió haber sido muy largo, pero el impacto que el mensaje tuvo en su corazón fue tan fuerte que se movieron
a hacer ese viaje para ir a visitar, como ellos preguntaron. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque era importante aquello. Y estuvieron listos a correr todos los riesgos de un viaje tan largo y hacer todos los gastos que tuvieron que hacer para ir a ver al rey que había nacido. Nosotros muchas veces tenemos muchas más facilidades, tenemos muchas facilidades para escuchar el mensaje, para buscar al Señor, para apreciar al Señor Jesucristo, y no lo apreciamos. Nos parece muy difícil ser consistentes en asistir a unas reuniones dominicales para escuchar la palabra de Dios. Y cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, muchas veces no nos preocupa si la entendemos o no. Y probablemente un domingo nos paremos y diga, bueno, pues otra vez el mensaje va a ser el mismo predicador, ya no tenemos que escucharlo. Pero hay mensaje de la palabra de Dios, y estos hombres, porque ese mensaje de la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo. No tenemos imágenes, tenemos la perspectiva de la enseñanza doctrinal de la palabra de Dios. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos iban con toda esa intención, y nosotros debemos aprender, hermanos, a tener un aprecio grande por la persona de Jesucristo y aprenderla en las Escrituras. Esto es una enseñanza clave. Los reyes de Oriente nos muestran que no era un mensaje que estaba oculto, sino había sido difundido grandemente. Lo que mencionamos la semana pasada, menciono rápidamente, Juan el Bautista, que estuvo predicando la manera como lo estuvo haciendo. Dice el apóstol Pablo en Hechos 13, antes de la venida de Cristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. A todo el pueblo de Israel le predicó. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan instruyó, le habló al pueblo, el pueblo se cimbró, toda la gente, dicen las Escrituras, que salían al bautismo de Juan a reconocer que eran pecadores y a creer en el Cristo que podía perdonar, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero con todo no lo aceptaron. Con todo lo que Juan predicó y dijo y enseñó, no lo aceptaron. Con todo de que él mostró que Cristo era la luz del mundo, que el que le sigue no andaría en tinieblas, no lo aceptaron. Así que también tuvieron el mensaje de Juan. Tuvieron la historia del pueblo, todos los profetas que tuvieron en el pueblo judío, los reyes de Oriente por la gran difusión, Juan el Bautista, que estuvo hablando intensamente acerca del Señor Jesucristo. La gente lo conocía muy bien en el pueblo. Él no era una persona desconocida para ellos. No importa cuántos autores digan que Cristo era marciano, que Él era un iluminado, que Él era un desconocido, que se fue de su pueblo. Todo lo que quieran escribir, las Escrituras nos dejan claramente establecido que la gente lo conocía, sabía quién era su padre, su hermano, su madre, su oficio. Ellos se preguntaban de dónde sacó toda esta sabiduría que ahora le caracteriza. Porque lo conocían, él se desarrolló ahí en medio del pueblo judío. Pero, como dice también las Escrituras, los gobernantes y todos los directivos ahí del pueblo, que no instruían de acuerdo a las Escrituras, con todo y todo, todos estos no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas, si bien se leían constantemente. La gente conocía muy bien al Señor Jesucristo y también vieron sus milagros, caminaron con Él, observaron la transformación de las personas, vieron a las mujeres, a las prostitutas convertirse y también a los publicanos convertirse, y vieron la transformación que hubo en las personas, conocieron su mensaje lleno de compasión hacia el pecador, vieron los milagros, vieron su poder para detener el tiempo, vieron todas estas cosas. La gente lo vio, sin embargo, al mismo tiempo después gritó, crucifícale,
crucifícale. Fueron movidos con toda facilidad, no tenían una posición firme, sólida respecto de todo lo que habían visto y empezaron a gritar en el momento de la crucifixión para que lo crucificaran, crucifiquen. Los líderes religiosos, ellos veían los milagros, pero los ignoraban voluntariamente. Ellos podían darse cuenta que una persona había estado enferma por mucho tiempo, la salud le era importante, el Señor lo sanaba, pero ellos minimizaban el milagro, porque lo había hecho en sábado, porque no les convenía, no les gustaba, ellos enseñaban otras cosas, minimizaban el milagro de que lo hicieran en sábado. Eran insensibles, no querían ver aquellos hechos poderosos que el Señor Jesucristo hizo en medio de ellos, y constantemente se le oponían y negaban la divinidad del Señor Jesucristo. Hay una parábola, bueno, vamos a decir, no les faltaba información, tenían suficiente información. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Eso se predicó, se enseñó intensamente, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. Pero no fue por falta de información. Es la dureza del corazón que prefiere un Mesías a su manera y no un Mesías a la manera de la palabra de Dios. Me llama la atención aquel momento en que el Señor Jesucristo, después de que arrojó a los cambistas del templo, se acercaron con él los sacerdotes, bueno, entre otras de las acciones que hizo, se acercaron con él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le hacen una pregunta, allá por Lucas 20. Y hablaron con el Señor y le dicen: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? La pregunta estaba contestada a través de todos los hechos. El Señor Jesucristo ya está prácticamente en la última semana de su vida, porque después vendría la semana de la pasión. Ya era un momento en que habían visto lo suficiente, pero su reacción era querer matar al Señor Jesús. Todo aquello no les inspiró para creer en Él, para recibirlo, sino para quererlo eliminar, quitarlo del camino. Y le preguntan, ya era el colmo. El Señor no les contesta y les dice: os haré yo también una pregunta, respondedme. Y se va, pues, ¿con quién creen ustedes? Pues con Juan el Bautista. Él había sido un testimonio bien claro, pero ellos habían puesto de lado el mensaje claro de Juan el Bautista. Y el Señor les hace la pregunta: díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y cuando leemos el pasaje, pues ellos dicen: si decimos que era del cielo, entonces aquí Jesús nos va a dar una reprimenda de por qué no le creímos. Y si decimos que era de los hombres, pues también nos va a ir como en feria, porque entonces el pueblo nos va a apedrear porque lo tienen por un buen profeta de Dios. Era tan evidente el mensaje que había tenido Juan el Bautista que ahí estaba la respuesta que querían. ¿Con qué autoridad es estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? Era claro. Los lleva Juan y entonces ellos mienten. Yo creo que de verdad el pueblo religioso o el mundo religioso es el más cínico, mentiroso, cuando Cristo no está en medio. Es el más frío, no tiene temor de Dios, le importa muy poco no ser honesto. Es sorprendente. El mundo religioso es más vano que quizá muchas cosas más perversas que pudiera haber.
Es tremendo. Y ellos mintieron decididamente y dijeron: no lo sabemos. Y el Señor le contestó como se lo merecía. Es bueno, ok, ni yo les doy respuesta tampoco de su pregunta. Pero lo que hace el Señor Jesús es narrarles una parábola. Y la parábola, bueno, en las Biblias se intitula de los labradores malvados. Y como que estando presentes los líderes, se dirige al pueblo y dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon al siervo y le enviaron con las manos vacías. Y así hicieron, para no leer todo el resto, para no leer más, así hicieron con todos los siervos que él envió. A lo suyo vino, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. No quiso aceptarlo, no quiso conocerlo como él se presentó, con esa divinidad que lo hizo. Dice que entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Está sucediendo exactamente. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Vino a su pertenencia, a lo que por derecho le corresponde. Él es dueño de esto, que de no ser por su palabra poderosa no existiría. Dueño de todos estos hombres, que de no ser por su palabra poderosa y por su acción no vivirían. Dueño de todas las cosas, que de no ser por ese poder glorioso del Señor Jesucristo no estaría. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y esto fue lo que pasó. Le dice, creo que es en Mateo, donde dice que el Señor les pregunta: ¿qué debe hacer el dueño de la viña? Y los mismos líderes religiosos dijeron: debe venir y tomar venganza y matar, ¿verdad?, a los que están ahí. En Lucas no lo presenta de esa manera, sino dice nada más la pregunta del Señor Jesús, y él mismo responde: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. El Señor vino, estaba en el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Pero la idea es que lo despreciaron, no lo quisieron comprender, insisto, no les gustó cómo llegó. Ellos querían otra forma, otra manera. No les gustó la confrontación que hizo con el pecado de la humanidad. Quizá es lo que más ha enojado a los hombres contra Dios, haber enviado a un Señor Jesucristo que muere por los pecados para redimirnos, y nosotros no queremos reconocer que somos pecadores. No queremos entender que nuestra maldad hace necesaria la venida de Jesucristo. De esta manera Él ha traído una espada. Él divide. No quiere la gente que se mencione a Cristo, que se mencione a Dios, pero no a Cristo. Él vino a este mundo y estaba en este mundo, pero el mundo no le conoció. La dureza del corazón
la muerte espiritual, lleno de maldad, hace que no conozca el mundo al Señor. La siguiente frase es: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta parte de toda esta frase tan triste: no le recibieron. Recibir es no lo recibieron, recibir no lo tomaron como enviado de Dios, no lo aceptaron como el Mesías, no lo aprobaron, no lo recibieron como lo que Él era, no lo apreciaron. Vuelvo a insistir, en los dos casos, no lo conocieron y no lo recibieron. Fue una acción del corazón de los hombres, no porque les faltara información. No lo recibieron porque no querían que el Señor reinase sobre ellos. En Lucas 19 nos habla ahí de que después de que el Señor tiene aquel encuentro con Zaqueo y sigue su camino, entonces Él empieza a hablar de una parábola que es impacta mucho el corazón, pero es una parábola que nos muestra que la venida del Señor y la presencia del Señor Jesucristo trae juicio a sus siervos, trae definición de los que no son siervos y trae un juicio también de los enemigos. Y yo creo que a mucha gente no le gustaba escuchar las palabras del Señor Jesucristo porque Él siempre es un hombre de definición. Su enseñanza no es para quedarse a medias, sino para entrarle o salirse. Y ya saben ustedes, ¿verdad? Aquello de por cuanto eres tibio. Entonces, es definido. Y Dios nos quiere, hermanos, a todos nosotros definidos con Él, no a medias, definidos, bien claros. Y creo que esta parábola esto lo presenta. Y me gusta, y quise utilizarla aquí cuando dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque todo es de Él. Y aquí tenemos, ahí estaba el pueblo de Israel, estaban los creyentes, estaban los que seguían al Señor Jesucristo, y también estaban los líderes. Y pues el impacto es precisamente para definir. Oyendo estas cosas, Jesús prosiguió con una parábola. Por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que venga. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada. Bueno, así vino también el de 5 minas, y también le dijo sobre 5 ciudades. Pero luego viene otro que dice, vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Pero él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
Wow. Son palabras severas. Y el Señor es el Señor, el Rey, es el soberano que va a recibir un reino y va a volver. Esa es la cosa. Va a volver. Y Él pedirá cuentas de todos, de hijos suyos, de creyentes y de no creyentes, y definirá a los tibios. Yo creo que esto es lo que va a suceder. Y Dios hablará a nuestro corazón y tratará con nosotros a través de nuestra vida para que le busquemos de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma y mente. No puede ser menos, porque eso es lo que Él pide y nosotros debemos seguirle de todo corazón. Este es el asunto. Aquí Él iba a recibir un reino y es sorprendente que hubiera un grupo de personas que le aborrecían y enviaron tras Él una embajada. Yo creo que iban al reino, allá donde iba a recibir el reino, querían llegar allá para decir a las personas: no queremos que este reine sobre nosotros. Muchas cosas puede significar la parábola, pero el hecho es que ellos de alguna forma quizá deseaban que no fuera ese Señor el que reinara sobre ellos, y de alguna manera fueron a insistir o a decir. Pero la enseñanza aquí es que vuelto Él después de recibir el reino, o sea, sí lo recibió, punto. Con el Señor Jesucristo pues es el Rey. Él es el Dios con nosotros. Él es el que está, el Verbo eterno, que es Dios y que estaba con Dios y que hizo todas las cosas. Él es el que va a recibir este reino. Ahora ya tiene un reino. Es el reino en cada uno de nuestros corazones, que es la iglesia. Cada uno de nosotros lo hemos conocido como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras vidas, y vamos creciendo en el aprecio por Cristo. No es una contemplación vacía, es aprecio por el Señor Jesucristo. Hermanos, este es el propósito de Dios, que nosotros le amemos, le apreciemos, sea significativo, valioso para nosotros. La salvación es clave, el perdón de nuestros pecados es grande, pero más grande es ese efecto glorioso de que Cristo tenga valor para nosotros, que lo conozcamos, que lo recibamos como Él es, como Señor y como Maestro, como Dios de nuestras vidas, como Salvador, pero ese Dios precioso del cual nosotros podemos disfrutar comunión y relación con Él. Disfrutar de su palabra, escuchar su palabra, poner atención a estas cosas. Esto es algo fundamental, importante, vital en nuestra experiencia cristiana. El Señor viene, pone en orden las cosas. Los siervos que produjeron, cuánto produjeron, y los que no produjeron, también por qué no produjeron, y se define todo lo que hay. Y el juicio de la decapitación de aquellos que lo aborrecían y que no querían que Él reinase. A Cristo no lo vamos a detener. Su gloria, su poder, el que sea el Dios Todopoderoso, no detiene sus planes. Nadie. No hay ninguna perversión, ya lo dijeron aquí. Su luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. La luz del Señor Jesucristo es todopoderosa, pero llena de benignidad, pero también de juicio sobre el pecado y sobre la maldad en su tiempo. Él lo hará de esta manera. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo conocieron, no lo recibieron. Y conviene que nosotros pues, nos detengamos tantito en este aspecto del pensamiento de esta porción de las Escrituras, para que pues reflexionemos, hermanos. El Señor vino, Dios vino y nos visitó. Y con aquellos no fue falta de información, con ellos fue un corazón duro que respondieron en contra, con rechazo al Señor Jesucristo. Eran como animales salvajes
No sé si se han enfrentado ustedes con un animal salvaje que está herido o que está a punto quizá problemado para morir, y entonces uno quiere ir a ayudarlo, y qué difícil es. Hace unos meses llegó un perro por ahí que se veía muy malo, casi no podía detenerse, completamente enflaquecido, emproblemado. El perro estaba para morir, pero no podíamos acercarnos, era muy difícil. Estaba ahí en la entrada de la cochera de la casa, e intentar acercarnos con él gruñía y tenía actitudes a pesar de que estaba en esas condiciones. No entendía que le queríamos ayudar, y él se resistía a eso, hasta que finalmente pasó por ahí una veterinaria, mujer, una dama, y entonces ella con otra amiga hicieron todo lo posible ahí, amarraron al perro, lo arreglaron, se lo llevaron, y ya ellas lo iban a atender allá. Creo que no tenían más alternativa más que una inyección y acabar con el perro y su sufrimiento. Pero así, estos hombres eran como animales salvajes que no podían entender que Cristo vino para darles vida eterna, que era la luz que alumbra el corazón de los hombres. No quisieron y lo rechazaron. Y pienso que una de las razones, que ya lo mencioné, es ellos querían que los aceptara como a ellos les gustaba que los aceptara, y ellos querían aceptarlo como ellos tenían imaginado al Mesías que tenían que aceptar. En el tiempo actual yo creo que pasa lo mismo. La religión cristiana de nuestros días, pues es, como dice el Apocalipsis ahí, cuando habla de las iglesias. 5 iglesias toleraban doctrinas, personas y prácticas contrarias al Evangelio. 5 iglesias hacían esto, y yo creo que esto es el cristianismo de hoy en día, y esta es la manera en que debe ser aceptado, con personas, prácticas y doctrinas contrarias al Evangelio. Porque lo más importante son otras cosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Dios. Ignoran de Dios y de Cristo. Lo más sorprendente es el desprecio a la teología de las Escrituras, el desprecio a la sana doctrina, el desprecio a la verdad. No importa lo que sea bonito, que sintamos bonito, que tengamos una experiencia grandiosa, que estemos llenos de gente, que estemos aquí todos atiborrados, no importa. Pero eso sí es lo que importa. No es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Y toda iglesia que se considere cristiana tiene que tener un énfasis en la doctrina de Cristo, en la teología, un énfasis en la verdad de la palabra de Dios. Cuando se presenta la enseñanza doctrinal, cuando la palabra es el elemento para atraer a las personas, a la gente no le gusta, no lo quiere, la palabra no. Y esto yo creo que es algo en lo que nosotros debemos de pensarnos, porque sigue sucediendo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sigue sucediendo. En medio de las iglesias del Apocalipsis llama la atención la Odisea, porque Cristo está afuera llamando a la puerta. No queremos eso. No queremos eso. Pero sí, lo que Dios quiere es que nosotros seamos creyentes gozosos, que alabamos a Cristo con todo el corazón. No importa que seamos 3, 5, 10, 100, 1000, no importa. Alabamos cada uno de nosotros al Señor Jesucristo con todo el corazón. Lo conocemos, lo recibimos,
de todo corazón. Y debemos definirnos día con día que lo importante para nosotros es lo que es importante para Dios, no lo que a nosotros nos gusta, sino lo que es de Dios, que al final será una bendición para nuestras vidas y traerá un gozo y un placer enorme, esa comunión con Dios a través de su palabra, a través de su verdad. Pero siguiendo adelante con el mensaje, tenemos la segunda parte, cuando vemos que dada esta respuesta tan tremenda y dado lo que nos acaba de enseñar allí en la parábola esta que acabamos de leer del rey que va a recibir este reino, donde él toma a sus enemigos y acaba con ellos y hace juicios con todos. En este momento, en el ministerio que el Señor Jesucristo tuvo, a pesar de que lo despreciaron de esa manera, el Señor Jesucristo tuvo una respuesta de gracia, porque Él siguió con su propósito de salvar a las personas. Me parece que lo que el Señor Jesucristo en estos versículos que continúan, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y más adelante dice, de ser engendrados como hijos de Dios. Lo que está diciendo es lo que nos enseña en Mateo 5. El Señor Jesucristo les dijo que la gente tiene que ser como Él. Y Él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así obra nuestro Dios con ingratos. Y en vez de traer un juicio en ese instante que no lo recibieron, el Señor Jesucristo utiliza de su misericordia para alcanzar a las personas y llevarles a un nivel que nadie podía imaginar, un alto nivel. Dice ahí la Escritura que mas a todos los que le recibieron, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos hombres no lo recibieron, aquellos hombres no creyeron en su nombre. Pero Dios siguió por gracia iluminando los corazones para que pudiesen comprender la verdad del Evangelio y pudiesen recibirlo, como Él es, de la manera que Él se presentó, por la verdad que Él predicó. Y a todos los que recibieron y los que creen en su nombre, la capacidad, la luz, la iluminación para poder creer en su glorioso nombre. Cuando suceden estas dos cosas, de recibirlo, de creer en su nombre, que recibirlo, aceptar su verdad, aceptar su doctrina, aceptar su sentencia, entender que soy pecador, y me lleva a creer. Era como con Juan el Bautista. Él estuvo predicando el bautismo del arrepentimiento y predicaba a las personas que se arrepintieran, porque había llegado el reino de los cielos. Y ellos tenían que arrepentirse y salir y proclamar que se arrepentían, reconociendo que eran pecadores. Pero estaba la segunda cosa: ellos tenían que creer en el Mesías, porque eran pecadores. Para que el Mesías, para que Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudiera resolver ese problema que ellos tenían. Lo recibían como Él era, con su mensaje y su enseñanza, y creían ese mensaje de Jesucristo y de su persona. Y entonces vendía el gran milagro, la gran obra de Dios, sublime y poderosa. Les daba potestad de ser hechos hijos de Dios. Power, dice ahí en la palabra del inglés en este versículo.
Y es habilidad, capacidad, derecho, estado legal, autoridad oficial, capacidad de derecho a decir, soy hijo de Dios. Esto está extendido directamente por nuestro Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Creemos que todos los que estamos aquí presentes hemos recibido al Señor Jesús. Hemos creído en su nombre. Si alguien no tuviera esta confianza, esta seguridad o este entendimiento, debe de reconsiderar su vida cristiana. Tiene que nacer. La vida cristiana nace ahí, no en ningún otro lado. No nace en una cuna evangélica, no nace en una asistencia constante, no nace en otras cosas más que tiene que nacer en ese momento de creer, en ese momento de reconocer a Jesucristo, en ese momento de creer en su glorioso nombre. Y cuando esto ha pasado, entonces tenemos el poder de ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Es un derecho que Dios nos da por su gracia a nosotros de que seamos hijos de Dios. No cualquiera puede decir que es hijo de Dios. No cualquiera tiene el derecho. Solamente nosotros los pecadores que no tenemos ningún derecho para tener esa relación con Dios, la tenemos cuando le recibimos y creemos en su nombre. Y Dios, nadie más, nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios es bueno y lleno de misericordia. Y Dios nos levanta de los lugares más terribles y nos lleva a los lugares más altos, dándonos el derecho de ser hijos suyos. Pues por años he recordado, pero la verdad es que nunca he leído un mensaje de Spurgeon, que se llamaba así, del estercolero al trono. Y está basado en el Salmo 113, 7 y 8, donde dice: y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. No es el pobre el que se levanta por sus propias fuerzas, no es el que está hundido en el estiércol, el que salta de ahí, sale de ese lugar, es Dios. Dios es el que opera directamente por su gracia, levantando del polvo al pobre y sacando, alzando del estiércol al menesteroso. Estercolero es un lugar con toda clase de excremento, toda clase de cosas podridas, maloliente, nauseabundo. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No tenemos ninguna capacidad de levantarnos de ese polvo, no tenemos ninguna capacidad para salir del estercolero. Él es el que obra por gracia para que nosotros salgamos de ahí. Él es el que por su gracia bendita nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ilumina para entenderlo y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, Dios siempre va más allá, ¿verdad? No se queda, Él es muy amplio, uno se queda corto, es amplio. No solamente nos da un derecho legal, una autoridad oficial de ser hechos, un derecho de ser hechos hijos de Dios, con una adopción, sino que va más allá. Es impresionante este versículo. Toda mi vida desde que me convertí ha impactado mi corazón esta parte de las Escrituras. Engendrados, dice aquí la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados. Y estas palabras están debidamente escogidas por el Espíritu de Dios para enseñarnos la profunda verdad del alto nivel a donde Dios nos lleva como pecadores sacados del estercolero y del polvo y puestos en un lugar diferente. Ahí con el derecho de ser hijos de Dios. Derecho, es algo que nadie va a romper. No hay nadie en el universo que pueda romper aquello. Pero no solamente es un derecho, sino además hay un ser engendrados. Engendrar es procrear. Engendrar es propagar la misma especie. El poder de Dios nos hace a nosotros nacer de Dios. Somos personas engendradas por Dios. Y aquí hay un énfasis en las Escrituras de que este engendrar está en el centro y en el propósito y en el deseo de la voluntad de Dios para con nosotros los pecadores que le recibimos y creemos en su nombre, los que somos iluminados por Él, los cuales no son engendrados de sangre, no por herencia natural, no es porque yo venga de un abolengo. Recuerdo hace muchos años que platicando con una persona de abolengo religioso de muchos años, me atreví a decirle que era pecador. Oh, se enojó. No sabes quién soy yo. Y parece que ese es el estilo, ¿verdad? Como cuando alguien le quiere levantar una infracción a un político. A ver, aquí está su infracción. Ah, ¿no sabes quién soy yo? ¿No sabes cuáles son mis influencias? No de sangre. No hay herencia. No es que mi papá sea un gran cristiano. No hay nada. Que cada quien dará a Dios razón de sí. Los cuales no son engendrados de sangre. No interviene nada esto. Ni de voluntad de carne. No es la voluntad humana. No es el deseo de que yo quiera ser un hijo de Dios. No el que yo haga todo el esfuerzo de buenas obras y de medios y formas para agradar a Dios con mi fuerza moral. No es por ahí. Ser engendrado de Dios no viene por esa parte. No es ni de voluntad de varón. No es porque yo tenga un compañero, un amigo, alguien influyente con Dios, un intercesor que pueda por ahí interceder por mí para que Dios me engendre. No, es de Dios. Aquí el texto quiere que para nosotros sea muy claro que Dios está solo en esta decisión de hacernos sus hijos, pero engendrados. Hijos engendrados de Él. No hay nadie más. Él está ahí. Ahí está la Trinidad tomando la decisión de iluminar nuestros corazones para que le recibamos, para que creamos en su nombre y darnos el derecho de ser hijos de Dios y engendrarnos como hijos de Dios, procrearnos como hijos de Dios. Primera de Pedro dice que tenemos preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y Dios nos da esto, no menos, nos hace participantes de su naturaleza divina. ¡Qué regalo tan grande! ¡Qué salvación tan enorme! ¡Qué gloria es para Dios el que trate a los pecadores con tanta misericordia! Él pudo haber dicho, ya no me conocieron, ya me rechazaron, no me recibieron, entonces viene la ira y el fuego y se acaba todo y yo me quito de problemas. Pero no, su misericordia se alargó porque Él quiere llevar una familia a la eternidad. Nos quiere en la eternidad y esto es lo que me
llama fuertemente la atención. Yo no sé si un hijo adoptado, supongo que sí, puede renunciar a esa adopción porque ya no le convino el padre que tendría. No sé si un padre que adopta a un hijo puede renunciar a esa adopción, si yo ya no quiero este hijo porque es una lata, pero de veras. A lo mejor se puede, quizás legalmente se puede. Hay una mano aquí que levante una mano nomás para decir sí o no, pero bueno, ok. No sé, no lo investigué. Pero un hijo engendrado no es posible rechazar. La relación padre-hijo, cuando ha sido engendrado, aunque el hijo sea terrible, aunque sea malo, aunque sea perverso, nunca deja de ser hijo. Pero aquí entramos a una nueva relación profunda de santidad, preciosa por toda la eternidad. Así que mientras el Padre y el Hijo viven y viviendo en la vida eterna, en la eternidad que Dios nos concede, esta relación con nuestro Padre Celestial y nosotros que venimos a ser hechos hijos de Dios y engendrados de Él, esta relación ya no se puede romper por toda la eternidad. Seguiremos siendo su preciosa familia para siempre, adorándole, alabándole, teniendo el gran placer tremendamente desarrollado en el gozo de vivir y de estar relacionados con Él para siempre. Esto es precioso. Dios nos tiene un destino glorioso en Cristo Jesús. A pesar de que todos nosotros en algún momento no le conocimos y no le recibimos. Pero llegó ese momento en que iluminó nuestro corazón y venimos a creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Y entonces la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Yo pienso las veces que iban amigos a mi casa a hablarme del Evangelio y yo les decía que no estaba, los evadía, buscaba otro camino, trataba de que no me encontraran. Y la misericordia y la paciencia de Dios. Ustedes han de estar recordando ahí en sus asientos aquellos momentos en que la gente les hablaba y ustedes decían, no es así, tiene que haber otro camino, o mejor que no me hable, no quiero saber de esas cosas. ¿Cuántas cosas, cuántas experiencias cada uno de ustedes vivieron? Pero ahí estuvo la misericordia de Dios persiguiéndonos, siguiéndonos en nuestra vida, hasta que le conocimos, hasta que le recibimos y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados de Él. Hermanos, tenemos un grande compromiso con conocer las Escrituras. Tenemos un gran compromiso con haber recibido al Señor. No es cosa menor, es cosa importante. Y Dios espera adoración de nuestra parte. No espera menos que eso. Él debe de ser, si está aceptado, si le conocemos y le recibimos, Él debe de ser el Señor de nuestras vidas. Debe de ser en quien nuestras almas se gloríen, se gocen. Debemos amarle de todo corazón, alma y mente. No debemos tener miedo a esas expresiones de la Escritura y esas demandas de la palabra de Dios, porque es un engaño de Satanás. El placer y el gozo de amar a Jesucristo con todo nuestro corazón va llevándonos a una experiencia mayor de plenitud y de bendición en nuestras vidas. Nos fortalecerá en todas las circunstancias en que nosotros nos pudiéramos encontrar. Será una fuerza enorme aún en medio de sombra y de muerte. Esto es glorioso para nuestras vidas. Hermanos, sería muy triste que nosotros nos sumáramos a los ejércitos de hombres a quienes el Señor les dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Somos creyentes, nosotros le hemos recibido,
Nosotros debemos hacerlo así todo el resto de nuestra vida hasta que partamos de este mundo y estaremos en su presencia para siempre. Que la palabra tenga valor para nosotros, que la adoración tenga valor para nosotros, que Cristo sea lo principal en nuestras vidas, que Él esté en medio de nuestras acciones, en un lugar importante y prioritario en nuestras vidas. No nos impide que hagamos todas las cosas que debemos hacer en esta vida y que las disfrutemos. No nos impide nada de esto. Pero Él debe de ser el centro en todo lo que hacemos y nosotros y todo lo que disfrutamos nosotros. Él espera esto, queridos hermanos. Que no seamos con nuestra vida un eco de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que la gente vea que para nosotros el Señor Jesucristo es importante. Es mi hermano mayor, es mi Dios eterno, es al que adoro y al que alabo, al que bendigo con todas las acciones de mi vida. La palabra dice que su misericordia es mejor que la vida. Hermanos, que así sea, que su misericordia sea mejor que la vida. Porque nosotros lo hemos creído, lo hemos recibido, nos ha hecho sus hijos, pudiendo tener ira contra nosotros y nos ha engendrado de Dios. Vivamos para el Señor de todo corazón. Decía Jonás, ahí en el vientre del gran pez, ahí en Jonás 2:8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. A ustedes y a mí nos puede pasar esto. Pongamos al Señor en el lugar que le corresponde y no caminemos en vanidades ilusorias, porque luego, por un plato de lentejas, podemos despreciar las promesas y las bendiciones de Dios. Pongamos al Señor en primer lugar. Vivamos para Él. No va a ser. Satanás pretende decirnos, oye, eso puede llegar a ser la vida más aburrida del mundo. No lo es. En el nombre de Cristo les invito a que desechen mentiras como esas y se entreguen al Señor de todo corazón. Van a disfrutar y van a ser más efectivos en todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Dios estará con ustedes en todo momento. Amado Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Oh Dios, haz con ella lo que tú quieres en nuestras vidas. Motívanos a amarte más. Motívanos a adorarte más. Motívanos a darte un lugar importante en nuestras vidas. Motívanos a hacer todo lo que hagamos para la gloria tuya. Motívanos a tenerte en un lugar principal, Señor, cada día de nuestras vidas. Y sabemos claramente que tú traerás un gozo profundo, una plenitud a la vida, más y más creciente conforme vayamos teniendo una mayor claridad de tu gloria para cada día de nuestras vidas, conforme vayamos viviendo. Ayuda, mis hermanos, ayúdame a mí para que seamos fieles a ti. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos para que caminemos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, para darte este lugar tan especial. Que nuestras vidas en todo manifiesten que tú has sido bien recibido por nosotros y que te conocemos bien claramente. A todo el mundo le parezca así. Ayúdanos a hablar de esta gloria en el mundo en que nosotros vivimos, para que todas las naciones puedan venir y gozarse también de esta verdad profunda. Gracias, Señor, por haber obrado con misericordia y habernos llevado a recibirte y a creer en ti, y llevarnos a ser hechos hijos tuyos y llevarnos, Señor, a ser engendrados por ti, en lugar de tener juicio y condenación. Te bendecimos por ello y ayúdanos a comunicar a las personas para que también tú llames a aquellos que has designado para que conozcan esta verdad gloriosa. Guíanos para no detenernos en anunciar esta verdad, para que otros la conozcan. En el precioso nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén. Gracias, hermanos, por su